Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos y esperamos en el Señor que todos estén disfrutando de esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos prometió y que que hayan seguido estudiando la palabra de Dios, cada uno en sus casas y también en la iglesia. Les pido perdón porque en los últimos días no he pasado estas enseñanzas para aquellos que han estado siguiéndolas. En los últimos 3 días pues he estado con quebranto de salud, pero nuevamente aquí nos reincorporamos para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y hoy llegamos a el capítulo 18 del Evangelio de Juan y vamos a ver los versículos del 1 al 14 que nos hablan sobre el arresto de Jesús. Veníamos hablando sobre una conversación que tenía Jesús con sus discípulos. La última vez vimos la oración de Jesús para todos los creyentes y hoy ya entramos en el capítulo 18 donde el Señor Jesucristo es traicionado por uno de los discípulos de nombre Judas. Así que vamos a ver las cosas que sucedieron allí y que ya estaban profetizadas. Ya Jesucristo había hablado de esto en la última cena y aquí se da el hecho del arresto de nuestro Señor Jesucristo y la traición de su discípulo Judas. Dice la palabra de Dios en Juan 18, versículo 1 al 14. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me disteis, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Hasta allí vamos a compartir hoy. Aquí se da un evento muy importante y trascendental. Ya estaba profetizado, ya Jesús había hablado de esto. Se narra la traición de Judas y el arresto de Jesús. Cuando habla aquí de que estaban en el huerto, se refiere a Getsemaní, donde Jesús había estado con sus discípulos muchas veces. Así que Judas conocía perfectamente este lugar. Y allí se presentó Judas con soldados, alguaciles y religiosos para arrestar a Jesús.
El versículo 4 nos habla de que Jesús, sabiendo estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Juan, el apóstol Juan aquí, no narra el beso de la traición de Judas, pero sí en los otros evangelios podemos encontrar esto. Por ejemplo, en Lucas 22:47, Lucas 22:47 nos dice allí, Lucas 22:47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Recuerden que ya Jesús había dicho esto anteriormente. Dicen que Jesús se acercó para besar a Jesús. En Mateo 26:49, miren lo que nos dice en Mateo 26:49. Dice la palabra de Dios: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Un beso era un saludo tradicional entre los hombres. En este caso, fue la señal para que arrestaran a Jesús. En este caso, el beso significó traición. Nosotros muchas veces también traicionamos a Jesús. Tenga cuidado, si usted es cristiano, cómo usted adora y ama a Jesús. Porque muchas veces nosotros también le traicionamos. Acusamos a Judas, pero también con nuestra actitud lo hacemos. Cuando nuestros actos de servicios o entrega no son sinceros, o cuando los hacemos como un espectáculo, estamos traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Y créame que hoy en día se ve mucho de esto. Supuestamente adoración, dedicación o servicio, pero no sinceramente. Y se ve mucho también el espectáculo al nombre de Jesús. Esto también es traición. El beso de traición de Judas marcó un punto de transición para los discípulos. A partir del arresto de Jesús, la vida de cada uno de los discípulos sería diferente. Por primera vez, Judas traicionó abiertamente a Jesús delante de los otros discípulos. Por primera vez, los leales discípulos de Jesús se alejaron corriendo. Los discípulos sufrirían un tiempo de prueba severa. Mire lo que dice Mateo 26:56. Mateo 26:56. Dice aquí: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sus discípulos abandonaron a Jesús en ese momento. Y ya Jesús también se los había anticipado. Marcó un hecho importante en la vida de todos los discípulos. Jesús respondió en el versículo 6 cuando él le preguntó que a quién buscaban, le dijeron que a Jesús Nazareno. Jesús contestó: yo soy. Y esta expresión es importante. Esto es una declaración de la divinidad de Jesús. Ya lo había dicho allá en Éxodo 3:14, cuando le dijo a Moisés que le dijera a su pueblo: yo soy, dile que yo soy, te ha enviado. También en Juan 10 vemos varias veces allí donde él dice: yo soy la puerta. También allí dice: yo soy el buen pastor. Entonces, esta expresión es una expresión que
que identifica la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Dice aquí en el pasaje que acabamos de leer que tratando de proteger a Jesús, Pedro sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Dice que le cortó una oreja. Pero Jesús le dijo que no lo hiciera, que guardara su espada. En otras palabras, le estaba indicando, deja que se cumpla el plan de Dios. Jesús estaba para cumplir el plan. A veces nosotros también queremos actuar como Pedro. Queremos ayudar a Dios. Y esa actitud nos conduce al pecado. Dios no necesita que ni usted ni yo le ayudemos. Él ejecutará su plan. Él hará su voluntad. En lugar de tratar de ayudar, debemos confiar en Dios y Él llevará a cabo su plan en todo, inclusive para su vida. También habla aquí Jesús de que era necesario tomar la copa. Ya también lo había hablado en Getsemaní cuando estaba con 3 de sus discípulos. La copa aquí significa el sufrimiento que iba a tener Jesús, la separación de su Padre y finalmente su muerte, lo cual él debía soportarlo para expiar los pecados del mundo. Era necesario que él tomara la copa. Era necesario que esto sucediera como estaba profetizado para que se cumpliera el plan de Dios. Era necesario que Jesús fuera traicionado, llevado a la cruz y que muriera para pagar el precio de nuestros pecados, para que nos diera la vida eterna. Triste episodio, pero glorioso, porque Cristo aquí hizo el trabajo, pagó por nuestra salvación. Si usted quiere ser salvo, solo acepte este regalo, acepte el sacrificio de Cristo, ábrale su corazón y acéptelo como su único y suficiente Salvador personal, y usted recibirá la vida eterna de parte del Señor. Que Dios le bendiga.